Buenas noches amigos de GCB. Continuamos con otro tema, con otra propiedad del curso de teoría de exponentes. Hoy día le vamos a presentar exponentes negativos y exponentes fraccionarios, ¿no? Los exponentes negativos tienen la forma siguiente. Tienen una base y tienen un índice que es negativo. Obviamente como su nombre lo indica, ¿no? La propiedad del exponente negativo se resuelve de este modo. Como este negativo que está al costado del índice está aquí y es una molestia, ¿qué se hace? Este negativo le dice a la base, le dice inviértete y se invierte. El inverso de 1 sobre de A, el inverso de A es 1 sobre A. Si tenemos 2, el inverso de 2 es 1 sobre 2. ¿Sí? Estos son sus inversos. Si tenemos un quinto, el inverso de un quinto sería 5 sobre 1. ¿Sí? En conclusión, si tenemos una fracción que tenga la forma A sobre B, su inverso siempre va a ser B sobre A. O sea, se está cambiando el numerador, pasa como denominador, y el denominador pasa como numerador. Entonces así se viene trabajando el exponente fraccionario, ¿no? De este modo se trabaja la forma inversa. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿No? El exponente fraccionario de A, este negativo, le dice a la base inviértete, y el inverso de A viene a ser 1 sobre A. 1 sobre A, ¿sí? Y esto está elevado al exponente M, ¿sí? Este negativo le dice inviértete y se va, ¿sí? Una vez que el A le hace caso, se invierte, queda sobre A. Ahora, por propiedad, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede que el exponente ingresa a cada uno como índice, ¿no? 1 elevado a la m y a elevado a la m. ¿Está bien? 1 elevado a la m como a elevado a la m. Luego de ello, 1 elevado a la m por propiedad. Hay una propiedad que dice que 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 n veces siempre va a ser 1. ¿Sí? 1 por 2 es 1. 1 elevada a la 3 es 1. 1 elevada a la 4 va a ser 1. Siempre va a ser 1, por lo tanto, 1 elevado a cualquier exponente va a ser 1. Por lo tanto, ya que tenemos esta propiedad, aquí tenemos 1 sobre 1 elevado a la m, por lo tanto, esto va a ser igual a 1. 1. Y acá abajo en el denominador quedaría como a elevado a la m. ¿Sí? Entonces la respuesta sería aquí, ¿no? Sería aquí. Sería 1 elevado a la a sobre m. Entonces, como ejemplo les puedo indicar lo siguiente, ¿no? Como ejemplo les puedo indicar lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Tengo 3 elevado a la menos 1. ¿Cómo se resuelve este ejemplo según la propiedad? ¿Cómo lo resolveríamos? Del siguiente modo. Este negativo, nuevamente, le dice que se invierta el 3 y lo hace que se invierta, ¿ya? Como tenemos el 3, el inverso del 3 es 1 sobre 3, ¿sí? Recuerden que acá tiene el 1. Entonces el denominador pasa como numerador y el numerador pasa como denominador, intercambian. Entonces ya tenemos el inverso de 3. Ya tenemos el inverso de 3. Por lo tanto aquí, este negativo le dice inviértete y se invierte y va a quedar un tercio. Por lo tanto queda acá un tercio. Un tercio. ¿Sí? Un tercio. Un tercio elevado al exponente 1. ¿Sí? Al exponente 1. Pero este exponente 1 es como si no estuviese. Como si no estuviera, ¿no? Quedaría un tercio. Entonces nosotros tenemos aquí un tercio, ¿ya? Entonces 3 a la menos 1 equivale a un tercio. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Tenemos un ejemplo 2. 4 a la menos 1. 4 a la menos 1.
Entonces 4 a la menos 1, de igual manera, ¿no? De igual manera, este negativo que está aquí, le dice al 4, 4, inviértete. El 4, el inverso del 4, como acá hay un 1, este numerador, el 4 está como numerador, pasa como una fracción como denominador, y este 1 como denominador pasa arriba como numerador, queda un cuarto. ¿Sí? Por lo tanto, el inverso de 4 viene a ser un cuarto. Entonces, teniendo en consideración que la inversa de 4, que la inversa de 4 viene a ser un cuarto, entonces aquí tenemos 1 sobre 4 elevado a la 1, ¿sí? Siempre elevado a este exponente, ¿sí? Siempre elevado al exponente. Ahora, ¿nosotros qué tenemos aquí? Que el 1 es como si no estuviese, 1 sobre 4, queda 1 sobre 4, ¿sí? Entonces, 4 a la menos 1 es un cuarto, ¿sí? Método práctico, método práctico. Aquí tenemos el 5 a la menos 1. Método práctico, invertimos, ¿sí? Fácilmente. Cuando tiene el menos 1, como solamente es el inverso, ¿ya? Por ejemplo, uno más. Tenemos aquí 8 a la menos 1. ¿Sí? Según el método práctico, solamente invertimos 1 sobre 8. Porque el exponente está 1. Siempre va a dar así, ¿ya? Ejemplo número 5. En el ejemplo número 5, vamos a darle otro índice, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá un 3 elevado a la menos 2. El 3 elevado a la menos 2. Este 3 elevado a la menos 2, ¿cómo podemos resolver este 3 a la menos 2? Como lo hemos venido haciendo. Este negativo le dice al 3, ya pues, inviértete. Como el 3, nosotros sabemos que el 3, el inverso, es un tercio, ¿sí o no? Entonces es un tercio. Tenemos un tercio. Es un tercio. Y está elevado al exponente 2. Y el negativo le dijo que se invierte y se fue, se desaparece. Se desaparece. Por lo tanto, aquí tenemos un tercio. Y este un tercio queda acá elevado. Este 2 entra como índices a cada uno. Entra como 1 al cuadrado y entra como 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí quedamos de esta forma, ¿no? 1 elevado al cuadrado, este es 1 por 1, ¿sí? 1 elevado a cualquier número va a ser 1. Y aquí 3 elevado al cuadrado va a ser 9. Por lo tanto tenemos aquí que 3 elevado a la menos 2 es 1 sobre 3 al cuadrado. Y esto viene a ser 1 sobre 9. Ahí tenemos. Ejemplo 6. En el ejemplo 6 vamos a tener aquí 2 elevado a la menos 3. ¿Cómo se resuelve este ejemplo? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Este negativo le dice al 2, le dice, oye, inviértete. ¿Y cuál es el inverso del 2? El 2 es el inverso, es un medio, ¿sí o no? Es un medio. Su inverso de 2 es un medio, ¿sí? Siempre ahí vamos a tener que invertir. Una vez que lo invertimos porque el negativo le dice inviértete, quedaría acá 1 sobre 2 elevado al exponente 3. Luego entra de este modo, ¿no? Entra 1 elevado a la 3 y 2 elevado al cubo. Saben que 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1 y 2 elevado a la 3 en este caso es 8. ¿Sí? Y acá tenemos el ejercicio o el ejemplo número 6. Ejemplo número 7. En el ejemplo número 7 tenemos aquí 7 elevado a la menos 2. 7 elevado al exponente menos 2. De igual manera, este negativo le dice al 7, inviértete. El inverso de 7 ya sabemos que es un séptimo. ¿Sí? Un séptimo. ¿Sí? Y queda elevado al exponente que está aquí, en este caso es 2. 2. ¿Sí? El exponente 2. El exponente 2 ingresa al 1. Ingresa al 7 también. 7 elevado al cuadrado, no se olviden. Y 1 elevado a cualquier número es 1.
1 sobre 7 al cuadrado viene a ser 49. ¿Sí? 49. ¿Sí? A ver, tengamos un último ejemplo. El número 8. ¿Sí? Tenemos acá 5 a la menos 3. Este negativo le dice inviértete. Se invierte. Se invierte. Se invierte. Y esto viene a ser aquí. El inverso de 5 viene a ser un quinto. Elevado a la 3. El negativo, una vez que hace que se invierta, se desaparece. Se va, se pierde. Y queda 1 elevado al cubo, que es 1. Porque 1 elevado a cualquier número es 1. Y acá queda 5 elevado al cubo. ¿Sí? 1 sobre 5 al cubo viene a ser 125. ¿Sí? 125. Ah, pero ¿qué pasa si es que ahora viene así? Tenemos aquí un séptimo elevado a la menos 2. ¿Qué hacemos aquí en este caso? ¿Qué hacemos aquí en este caso? De igual manera, este negativo, este pequeño negativo hace que un séptimo se invierta. El inverso de un séptimo, ¿sí? Como tenemos un séptimo, su inverso es este pasa como denominador y el 7 pasa como numerador. Sería 7, ¿sí? Porque 7 entre 1 es 7. ¿Sí? Por lo tanto, el inverso de un séptimo viene a ser 7. Acá lo tenemos, voy a desaparecer. Entonces, ya que tenemos un séptimo aquí, el inverso, buscamos el inverso. ¿Cuál es el inverso? El inverso es 7 sobre 1, que viene a ser solamente 7. Elevado al exponente 2, porque el menos se desaparece. Cumple su cometido y 7 al cuadrado viene a ser 49. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varios ejemplos del exponente negativo, que el negativo le dice a la base inviértete, este se invierte, y una vez que lo tiene invertido, es afectado por el exponente que está aquí, pero de manera positiva. ¿Sí? Acá tenemos el exponente negativo. Para el exponente fraccionario, ¿cómo hacemos? De este modo, copiamos la base es la misma. Este n que está como denominador, tiene la facilidad de trasladarse hasta aquí. En este caso se traslada pero como raíz de n. ¿Y el m? ¿Qué pasa con el m? El m sigue siendo m. No se mueve. ¿Sí? De acá de nuevo puedo regresar como exponente. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a los ejemplos. Ejemplo 1. En el ejemplo 1 nosotros vamos a decir 2 elevado a la 5 tercios, por ejemplo. A la 5 tercios. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se resuelve esto? De este modo. La base queda allí, de igual modo. La base queda allí. ¿Sí? Acá que parece 5 lo voy a borrar. Entonces, la base aparece aquí. La base no se mueve, sigue siendo el 2. ¿Sí? ¿Quién es el que se va a mover? El denominador. ¿Sí? El denominador pasa como raíz, pero como raíz cúbica. ¿Ya? Y el 5 sigue fiel ahí, no se mueve. Entonces, esta es la conversión del exponente fraccionario. ¿Ya? Ejemplo 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí en el ejemplo 2. ¿Ya? En el ejemplo 2 tenemos aquí el 3 elevado a la 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Entonces, este denominador es el que se va a mover. ¿Sí? Copiamos la base sigue siendo la misma. Él pasa ahora como raíz de 2. Y el exponente no se movió, queda ahí. El exponente del numerador queda allí normal, no se mueve. Este no se mueve. Este 3 no se mueve. Mira, acá 5 y acá sigue siendo 5. Acá 3 y acá sigue siendo 3. Este no se mueve para nada. Quien se mueve es el 2. En este caso, cuando es el 2, se puede suprimir. Porque nosotros sabemos que raíz cuadrada, ahí es un 2. Ya de esta forma quedaría. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo 3.
Un ejemplo 3. Para que puedan recordar, ¿ya? Para que puedan recordar. Tenemos 2 elevado a la 1/4. ¿Cómo sería este ejercicio? ¿Cómo se desarrollaría? Tenemos 2. Este 4 que está aquí, este 4 que está aquí, este 4 que está aquí, este 4, pasa como raíz cuarta. Acuérdense que es raíz cuarta y es diferente a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es cuando tiene un exponente 2, ¿ya? Cuando tiene un exponente 2. ¿Y qué más hacemos aquí? El 1 no se movió. Pero nosotros el 1 lo podemos suprimir, ¿sí o no? Sí, lo podemos suprimir. Entonces queda allí como raíz cuarta de 2. ¿Sí? Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Tenemos aquí 5 elevado a la 8 tercios. ¿Sí? ¿Cómo se desarrollaría? De igual modo, chicos. Miren, queda el 5 la base no se mueve, este 5 no se mueve. Quien se mueve es el denominador. Entonces pasa como raíz, pero como raíz cúbica. Y el 8 sigue ahí, en su sitio. No se movió para nada. ¿Sí? No se movió para nada. Ah, pero a mí una vez me vino como de esta forma, ¿no? De esta forma. 3 elevado a la menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces es una mezcla de exponente negativo con exponente fraccionario, miren. ¿Sí? Es una mezcla. También tiene solución esto, mírenme. Le vamos a poner de igual forma, le vamos a poner igual, lo vamos a hacer igualito. Este negativo, ¿qué le dice a la base? Le dice inviértete. Y la base se va a invertir. La base se va a invertir. 1 sobre 3. ¿Está bien? 1 sobre 3. ¿Sí? Porque el inverso de 3 viene a ser un tercio. Luego queda el paréntesis y aquí solamente queda 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. ¿Ya? Y el negativo se fue porque una vez que el negativo hace que se invierta se desaparece. Desaparece. ¿Y esto qué es igual? Ya sabemos quién es el que se va a mover. Ahora aplicamos los exponentes fraccionarios. La base, en este caso la base viene a ser un tercio. ¿Sí? La base viene a ser un tercio. Aquí sería un tercio. ¿Sí? Este 3 viene y pasa toda la base como exponente fraccionario ahí. ¿Sí? Y el 2 se quedó arriba. ¿Sí? Se quedó arriba. Se quedó aquí como exponente. Simplemente ahí. Y esa es la solución para el ejemplo 5. ¿Sí? Esta es la solución para el ejemplo 5. Acá tenemos más espacio. Podemos hacer un ejemplo 6. Para el ejemplo 6, vamos a hacer de repente aquí un 20 elevado a las 5 medios. ¿Sí? 20 elevado a las 5 medios. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Ya saben. El denominador cambia, se pasa como raíz. ¿Sí? Entonces, este 20 no altera y ahora se va como raíz ahí. Este 2 viene a estar aquí. Y el 5 no se mueve, quietito ahí, quietito se queda. El numerador no se mueve para nada. ¿Sí? El numerador no se mueve para nada. Entonces tenemos aquí el 5. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que cuando es 2 aquí, lo podemos suprimir. No hay problema por ello. ¿Sí? Y el último ejemplo aquí, de exponente fraccionario, ¿sí? Podemos colocar de igual modo, no así, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, un tercio elevado a la menos 2 quintos. ¿Cómo desarrollamos? Igual, es una mezcla de exponente fraccionario. Este negativo, como siempre a la base le dice, voltéate, inviértete. Se invierte, ¿no? Se invierte. Una vez que se invierte, el inverso de un tercio, acuérdense que el inverso de un tercio, ¿cómo sería? El 3 sube, el 1 baja. Sería 3 a la 1, 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 es 3 nada más, ¿sí o no? 3 sobre 1 es 3. Entonces, vamos a decir que un tercio le dice inviértete y se invierte. Y se invierte. Y queda solamente el exponente de arriba, 2 quintos. Pero queda positivo, porque una vez que dice se invierte, se desaparece y queda así. Ahora, nuevamente, la propiedad del exponente fraccionario. Este 5 es juguetón, ¿no? Este tiempo es juguetón. Se pasa hacia el otro lado, ¿sí? Se pasa como raíz. Entonces, raíz quinta de 3. Y este 2 calladito, es calladito, no se mueve.
¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo también de exponente fraccionario. Entonces ahí tenemos otra vez un ejemplo de exponente fraccionario. ¿Ya, chicos? Entonces en el próximo video vamos a continuar con las siguientes propiedades y de ahí vamos a pasar a los ejercicios. Muchas gracias.